Los problemas del mundo son tan descomunales, tan complejos, que para comprenderlos y resolverlos es necesario abordarlos de una forma simple y directa. Y lo simple y directo no depende de las circunstancias externas, de nuestros prejuicios particulares o estados de ánimo. Como ya hemos señalado, no encontraremos la solución por medio de conferencias o proyectos, ni sustituyendo a los viejos dirigentes por unos nuevos, etc. Como es evidente, la solución está en el creador del problema, en el creador de la maldad, del odio y de la enorme falta de comprensión que existe entre los seres humanos. El causante de esa desdicha, el creador de estos problemas, es el individuo, usted y yo, y no el mundo como así creemos, porque el mundo es la relación de uno con otro. El mundo no es algo separado de nosotros. El mundo y la sociedad son la relación que establecemos o deseamos establecer entre unos y otros. Así pues, el problema somos usted y yo, no el mundo, porque el mundo es la proyección de lo que somos, y para comprender el mundo tenemos que comprendernos a nosotros mismos. El mundo no es algo separado de nosotros. Nosotros somos el mundo y nuestros problemas son los problemas del mundo. No me cansaré nunca de repetirlo una y otra vez, porque nuestra mentalidad está tan aletargada, porque pensamos que los problemas del mundo no son de nuestra incumbencia. Creemos que podemos resolverlos gracias a las Naciones Unidas, o sustituyendo a los viejos dirigentes por unos nuevos. Una mente que piensa así es torpe, porque somos nosotros los responsables de la terrible desdicha y confusión que hay en el mundo, de la constante amenaza de guerra. Para transformar el mundo, debemos empezar por nosotros mismos. Y lo importante en este empezar es nuestra intención. La intención debe ser la de comprendernos, no esperar que lo hagan otros, o producir una pequeña modificación mediante una revolución, ya sea de izquierdas o de derechas. Es muy importante comprender que es nuestra responsabilidad, suya y mía, porque por pequeño que sea el mundo en el que vivimos, si podemos transformarnos, si podemos dar un enfoque diferente a nuestra existencia cotidiana, entonces, tal vez, influiremos en el mundo en general y consecuentemente en la relación de unos con otros. Como decía, vamos a intentar descubrir el proceso de conocimiento propio, que no es un proceso de aislamiento. No se trata de retirarse del mundo, porque no es posible vivir en aislamiento. Ser es estar relacionado, y no existe tal cosa como el aislamiento. Es la falta de la verdadera relación lo que causa conflictos, sufrimientos y lucha. Por pequeño que sea nuestro mundo, si podemos transformar nuestras relaciones en esta pequeña área, actuará como una onda expansiva, continua en todo lo externo. Creo que es importante comprender que el mundo se basa en nuestra relación con los demás, por reducida que sea. Y si podemos producir una transformación no superficial, sino radical, entonces empezaremos a transformar activamente el mundo. La verdadera revolución no depende de un patrón determinado, ya sea de izquierdas o de derechas, sino que es una revolución de valores. Una revolución que va de los valores sensoriales a los valores no sensoriales, aquellos que tampoco son creados por influencias ambientales. Para descubrir estos verdaderos valores
que producen una revolución radical, una transformación o regeneración, es esencial que uno se comprenda a sí mismo, porque el conocimiento propio es el principio de la sabiduría y, por tanto, el comienzo de la transformación o regeneración. Para comprenderse uno mismo, tiene que haber intención de comprender, y esa es la dificultad que se nos presenta. Porque aunque la mayoría estamos descontentos y deseamos un cambio súbito, canalizamos nuestro descontento hacia el simple logro de un resultado. Buscamos otro empleo o meramente sucumbimos al entorno. El descontento, en vez de estimularnos, de motivarnos a cuestionar la vida y todo el proceso de la existencia, lo canalizamos. Y eso nos hace mediocres. Perdemos la motivación, la intensidad necesaria para descubrir todo el significado de la existencia. Por consiguiente, es importante descubrir estas cosas por uno mismo, ya que nadie puede darnos el conocimiento propio, ni podemos encontrarlo en ningún libro. Tenemos que descubrirlo. Y para descubrir debe haber intención, búsqueda, investigación. Mientras esa intención de descubrir, de inquirir profundamente, sea débil o no exista, la mera reafirmación o deseo casual de investigar acerca de uno mismo tiene muy poca relevancia. Así pues, la transformación del mundo empieza con la transformación de uno mismo, porque el yo es un producto, una parte del proceso total de la existencia humana. Para transformarse uno mismo, el conocimiento propio es esencial. Sin conocerse uno mismo no existe una base para pensar adecuadamente. Sin conocerse uno mismo no puede haber transformación. Uno debe conocerse tal como es, y no como desearía ser, lo cual es un mero ideal. Por tanto, ficticio e irreal. Solo lo que es puede transformarse, y no aquello que debería ser. Para conocerse uno mismo tal como es, se requiere una mente muy atenta, porque lo que es se transforma y cambia constantemente. Y para seguirlo con rapidez, la mente no puede estar atada a ningún dogma ni creencia concreta, a ningún modelo de acción. Si uno quiere seguir algo, no puede estar atado. Para conocerse uno mismo, la mente debe darse cuenta, estar atenta, libre de toda creencia, de toda idealización, porque las creencias y los ideales solo colorean e impiden la verdadera percepción. Si uno quiere conocerse tal como es, no puede imaginar o creer algo que no es. Si uno es codicioso, envidioso, violento, el mero ideal de no violencia, de no codicia, no tiene ningún valor. Sin embargo, saber que uno es codicioso o violento, saberlo y comprenderlo, requiere una extraordinaria percepción, ¿verdad? Exige sinceridad, claridad de pensamiento, mientras que perseguir un ideal alejado de lo que es evadirse. Impide descubrir y actuar directamente sobre lo que uno es. Comprender lo que uno es, sin que importe lo que uno es, feo o hermoso, perverso o malicioso. Comprender eso sin distorsión alguna es el comienzo de la virtud. Y la virtud es esencial porque trae libertad. Y solo en la virtud es posible descubrir, es posible vivir. No en el cultivo de la virtud, que tan solo produce respetabilidad, falta de comprensión y de libertad. Existe una gran diferencia entre ser virtuoso y querer ser virtuoso. Ser virtuoso
surge de la comprensión de lo que es, mientras querer ser virtuoso es aplazar, encubrir lo que es, con lo que desearía ser. Querer ser virtuoso impide actuar directamente sobre lo que es. Este proceso de eludir lo que es, mediante el cultivo del ideal, se considera virtuoso. Pero si lo observa de cerca y directamente se dará cuenta de que no es así, sino que es una simple manera de posponer el afrontar lo que es. La virtud no consiste en llegar a ser lo que uno no es. La virtud consiste en comprender lo que es y, por tanto, estar libre de lo que es. La virtud es indispensable en una sociedad que se desintegra con rapidez. Y si queremos un mundo nuevo, una nueva estructura diferente de la vieja, tiene que haber libertad para descubrir. Pero para ser libre debe haber virtud, porque sin virtud no hay libertad. Ahora bien, el hombre inmoral que lucha para ser virtuoso, ¿puede conocer la virtud? El hombre inmoral nunca puede ser libre y, en consecuencia, nunca podrá descubrir la realidad. La realidad solo puede encontrarse comprendiendo lo que es. Y para comprender lo que es, tiene que haber libertad. Uno tiene que estar libre del miedo a lo que es. Para comprender este proceso debe haber intención de conocer lo que es, intención de seguir cada pensamiento, sentimiento y acción. Sin embargo, comprender lo que es resulta extremadamente difícil, porque nunca permanece inmóvil, estático, siempre está en movimiento. Uno es lo que es y no lo que le gustaría ser. Tampoco es un ideal porque el ideal es ficticio. Realmente se trata de lo que uno hace, piensa y siente en cada momento. Lo que es lo real. Y para comprender lo real se requiere una mente perceptiva, muy atenta y rápida. Pero si empezamos condenando lo que es, si empezamos censurándolo, resistiéndolo, no comprenderemos su funcionamiento. Si quiero comprender a alguien, no puedo condenarlo. Tengo que observarlo, examinarlo. Tengo que amar la cosa misma que observo. Si quiero comprender a un niño, debo amarlo, no condenarlo. Debo jugar con él, observar sus movimientos, su idiosincrasia, su forma de comportarse. Si tan solo lo condeno, lo resisto o lo censuro, no podré comprenderlo. Del mismo modo, para comprender lo que uno es, uno debe observar lo que piensa, siente y hace en cada momento. Esa es la realidad. Cualquier otra acción, cualquier ideal o acción ideológica no es la realidad. Es un simple hecho. Es un simple anhelo, un deseo ficticio de ser diferente de lo que es. Comprender lo que es requiere un estado mental libre de identificación y condena, lo cual significa una mente atenta y, no obstante, pasiva. De hecho, cuando realmente deseamos comprender algo estamos en ese estado. Tenemos ese profundo interés y ese estado mental. Cuando uno está realmente interesado en comprender lo que es, en comprender el estado real de la mente, no necesita esfuerzo, disciplina ni control. Todo lo contrario, nace una atención pasiva, una observación completa, y ese estado de atención surge cuando hay interés e intención de comprender. La verdadera comprensión de uno mismo no llega mediante el conocimiento o la acumulación de experiencias, lo cual es el mero cultivo de la memoria. La comprensión de uno mismo es de instante en instante. Y si uno solo acumula conocimientos del yo, ese mismo conocimiento le impide seguir comprendiendo, y el conocimiento y la experiencia acumulados se convierten
en el centro de enfoque y actividad del pensamiento. El mundo no es diferente de nosotros y de nuestras actividades. Lo que somos genera los problemas del mundo, pero para la mayoría, la dificultad consiste en conocerse directamente, no buscar en su lugar un sistema, un método o un medio eficaz que resuelva los múltiples problemas humanos. Ahora bien, ¿existe un medio, un sistema para conocerse a uno mismo? Cualquier persona débil, cualquier filósofo puede inventar un sistema, un método. Sin embargo, es evidente que seguir un sistema produce un resultado de acuerdo con este sistema, ¿verdad? Si yo sigo un determinado método para conocerme a mí mismo, tendré el resultado que dicho sistema ofrece. Pero lógicamente, el resultado no será la comprensión de uno mismo. Es decir, siguiendo un método, un sistema, un medio de conocimiento propio, ajusto mi pensamiento y mis actividades a un patrón. Pero conocerse uno mismo no consiste en seguir un patrón. Así pues, no existe ningún método para conocerse uno mismo, porque buscar un método implica invariablemente el deseo de alcanzar cierto resultado, y eso es lo que todos queremos. Seguimos la autoridad, la de una persona, de un sistema o una ideología, porque queremos un resultado satisfactorio que nos proporcione seguridad. En realidad, no queremos comprendernos, ni comprender nuestros impulsos y reacciones, o todo el proceso de nuestro pensar, tanto consciente como inconsciente. Preferimos seguir un sistema que nos asegure cierto resultado. No obstante, seguir un sistema nace de nuestro propio deseo de seguridad, de certeza, y como es evidente, el resultado no puede ser el conocimiento de uno mismo. Cuando seguimos un método necesitamos una autoridad, un instructor, un gurú, un salvador, un maestro que nos garantice lo que deseamos. Y sin duda, ese no es el camino para conocerse uno mismo. La autoridad impide el conocimiento propio, ¿no es cierto? Bajo el amparo de una autoridad, de un guía, podemos tener cierta sensación de seguridad, de bienestar temporal. Pero eso no es comprender el proceso total de uno mismo. La propia naturaleza de la autoridad impide observarse totalmente. Por tanto, acaba destruyendo la libertad. Y tan solo en libertad puede surgir la creatividad. La creatividad solo puede existir de la mano del conocimiento propio. La mayoría no somos creativos. Somos máquinas de repetición, simples discos de gramófono que reproducen una y otra vez ciertas canciones de la experiencia, ciertas conclusiones y recuerdos, tanto propios como ajenos. Por tanto, repetir no es ser creativo. Pero eso es lo que queremos. Como anhelamos seguridad interna, siempre buscamos métodos y medios para conseguir esa seguridad. Y así creamos la autoridad, el culto a otro, lo cual destruye la comprensión, destruye esa espontánea quietud de la mente, desde donde puede surgir ese estado de creatividad. Sin lugar a dudas, nuestra dificultad reside en que la mayoría hemos perdido el sentido de la creatividad. La creatividad que no consiste en pintar cuadros, escribir poemas o ser famoso. Eso no es creatividad. Es una simple capacidad de expresar una idea que el público aplaude o desdeña. No debemos confundir la capacidad y la creatividad. La capacidad no es la creatividad. La creatividad es un estado del ser muy diferente. Es un estado en el que el yo está ausente, en el que la mente ha dejado de ser el foco de nuestras experiencias, ambiciones, búsquedas y deseos. La creatividad no es un estado continuo.
es nueva de instante en instante. Es un movimiento en el que no existe el yo, lo mío, donde el pensamiento no está orientado hacia cualquier experiencia, ambición, realización, propósito o motivo. Solo cuando el yo no existe puede haber creatividad. Y únicamente en ese estado la realidad puede manifestarse, el creador de todas las cosas. No obstante, ese estado no puede ser concebido ni imaginado. No puede ser formulado ni copiado. No puede alcanzarse por ningún sistema, ningún método, ninguna filosofía, ninguna disciplina. Todo lo contrario, surge tan solo a través de la comprensión del proceso total de uno mismo. La comprensión de uno mismo no es un resultado, una culminación. Consiste en verse a sí mismo de instante en instante en el espejo de la relación con las pertenencias, las cosas, las personas, las ideas. Sin embargo, nos resulta difícil estar atentos, darnos cuenta, y preferimos insensibilizar nuestra mente siguiendo un método, aceptando autoridades, supersticiones, teorías gratificantes, y en consecuencia, nuestra mente se desgasta, se agota y se insensibiliza. Una mente como esa no puede sentir ese estado de creatividad. Ese estado de creatividad que solo surge cuando el yo, que es el proceso de reconocer y acumular, cesa. Porque la conciencia como yo es el centro de reconocimiento. Y el reconocer es el simple proceso de acumulación de experiencias. A todos nos asusta no ser nada, porque todos queremos ser algo. El hombre insignificante quiere ser un gran hombre. El hombre sin virtud quiere ser virtuoso. El débil y poco reconocido ansía poder, posición y autoridad. Esa es la incesante actividad de la mente, de una mente que no puede estar quieta. Por tanto, nunca podrá comprenderse, nunca podrá comprender el estado creativo. Para transformar el mundo que nos rodea, con todos sus sufrimientos, sus guerras, el desempleo, el hambre, las divisiones de clases y confusión total, tiene que darse una transformación en uno mismo. La revolución debe empezar en uno mismo y no según cierta creencia o ideología, porque toda revolución que se basa en una idea o en la conformidad con cierto modelo no es realmente una revolución. Para generar una revolución fundamental en uno mismo, es necesario comprender todo el proceso de nuestro propio pensar y sentir en el espejo de la relación. Esa es la única solución a todos nuestros problemas, y no el recurrir a más disciplinas, creencias, más ideologías y más instructores. Si podemos comprendernos a nosotros mismos tal como somos de instante en instante, sin proceso de acumulación, veremos cómo nace una quietud que no es el producto de la mente, una quietud que no es imaginada ni cultivada, y solo en ese estado de quietud puede haber creatividad.